Bueno, el día de hoy nos toca, como les decía, hacer hongos antagónicos para el control fitosanitario, ¿no? Hoy día se está trabajando mucho en estos hongos antagónicos, ¿no? Sin embargo, también los hongos entomotógenos, nematófagos son antagónicos. También vamos a ver un grupo, en este caso, de qué se refiere, en este caso, que va a actuar a veces sobre bacterias, sobre los propios mismos hongos que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre hongos como controladores biológicos, ¿no? El uso de estos hongos en el biocontrol, como dice, no es una idea nueva. El concepto se desarrolló en el siglo XIX y al principio del siglo XX, ¿no? Se hicieron algunos intentos para utilizar hongos en el control de insectos y malezas, pero como en esta época hubo un desarrollo de insecticidas y herbicidas, entonces prefirieron en este caso usar estos insecticidas y herbicidas porque eran mucho más rápidos, ¿no? Entonces, la búsqueda de agentes de control biológico disminuyó, ya que los aerosoles químicos, como les decía, eran relativamente más baratos y eficientes por la acción que es mucho más rápida que un control biológico, ¿no? Sin embargo, en las últimas décadas, problemas de estos compuestos que son herbicidas e insecticidas, debido a que hay problemas cancerígenos, ¿no? Muchos aerosoles se quedan en el ambiente, a veces tienen resistencia, en este caso gradual, ¿no? En el caso de los insectos, su lenta biodegradabilidad en el medio ambiente. Entonces ha provocado un renacimiento, en este caso, de los agentes biocontroladores, ¿no? ¿Por qué? Porque estos agentes biocontroladores generalmente son amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de antagonista, vamos a hablar de asociaciones microbiales o interacciones en los cuales al menos uno de los microorganismos va a ser perjudicado, ¿no? Este es un efecto asociativo en el cual un organismo afecta adversamente a otro luchando por algún factor limitante en su medio, ¿no? Porque yo le decía siempre, los antagonistas deben estar ahí presentes, ¿no? ¿Y cómo? Porque están luchando de repente por el espacio, están de repente luchando por un compuesto, un carbohidrato, un azúcar, ¿no? Es decir, que están, en este caso, tiene un factor limitante en su medio, ¿no? Entonces, estos desempeñan efectos beneficiosos mediante la regulación de abundancia o influyendo en el curso de la evolución. Entonces, la explotación y la competición son necesarias para que exista la comunidad. Entonces, siempre cuando hay un antagonista, en este caso tiene que haber un factor, en este caso que ellos lo necesiten, porque si el factor en este caso está en abundancia, entonces los dos microorganismos que pueden estar ahí generalmente no necesitan competir. Por eso siempre el factor a veces siempre es limitante en donde uno tiene, en este caso, que actuar mucho más fuerte que el otro, ¿no? Entonces, el antagonismo microbial es considerado como una fuerza potencial para el control de enfermedades transmitidas principalmente en el suelo, ¿no? Entonces, acá hay diferentes definiciones como control biológico. Baker y Cook en 1974 define el control biológico como la reducción de la densidad del inóculo o de las actividades productoras de enfermedades de un patógeno o parásito, ¿no? En su estado activo o durmiente, mediante uno o más organismos lograda de manera natural o a través de la manipulación del ambiente, del hospedero o del antagonista, o por la introducción masiva de uno o más antagonistas. Entonces, aquí lo que quiere decir en este caso, que uno puede ingresar un microorganismo y por lo tanto generalmente ellos van a reducir principalmente la densidad o el patógeno que está causando enfermedad, en este caso al tipo de plantas, ¿no? La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 1987 define como el control biológico la utilización de organismos naturales o modificados, genes o productos génicos, para reducir, en este caso, los efectos indeseables y para favorecer organismos útiles para el hombre, tales como cultivos, animales y microorganismos benéficos, ¿no? Entonces, en este caso, ya no solamente vamos a hablar de organismos que pueden ser vivos, sino que también el organismo puede ser modificado, ¿no? De repente podemos modificar un tipo de bacteria, en este caso, que nos permita producir de repente un tipo de insecticida, ¿no? Y como control biológico le decía no solamente los hongos, sino que también las bacterias pueden utilizarse como control biológico, ¿no? Por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, ¿no? Que a veces generalmente se puede trabajar y muchos han ya introducido generalmente también a partir de un tipo de genes, generalmente dentro de plantas, ¿no? Entonces, aquí también trabajan los genes o productogénicos.
Y hay un control biológico que lo define Eilenberg y colaboradores en 2001, donde dice que el control biológico se define como el uso de organismos vivos para disminuir la población de organismos plagas de manera menos dañina al ambiente, ¿no? Entonces aquí también está hablando solamente de organismos vivos, ¿no? Porque hay mucha controversia también con los productos génicos. Entonces el control biológico no es el único que se va a usar en este caso para contrarrestar en este caso una enfermedad en tipo de planta, sino que en la planta se tiene que hacer un manejo integral, ¿no? Lo que quiere decir que se tiene que trabajar con las prácticas culturales, la práctica de cultivo, los métodos físicos o mecánicos que se utilizan. Una parte del manejo integrado sí es el control biológico, ¿no? Y también hay control químico, pero estos químicos sí son permitidos en este caso por un organismo, ¿no? En nuestro caso, generalmente en la parte agrícola es SENASA, ¿no? Entonces tiene este producto químico, en este caso sí se tiene, en este caso, que estar permitido, ¿no? Entonces ahí ese es el manejo integrado, ¿no? Entonces para el control del control biológico debe haber un proceso de interacción entre planta y patógeno. En este caso, eh, eh, tenemos que tener al patógeno también en este caso y a la microflora en este caso antagonista, ¿no? Que está determinado en este caso en un tipo de ambiente, ¿no? Nosotros necesitamos que para que tengamos y queremos ver y el efecto generalmente del antagonista, tenemos que tener la planta, ¿no? Esta planta que debe encontrarse ahí porque a veces esta planta generalmente es su alimento del tipo de patógeno, ¿no? ¿Verdad? Tiene que tener un ambiente adecuado para que también los antagonistas puedan estar creciendo. Pero yo le decía, donde hay un patógeno, hay un controlador biológico, entonces acá, en este caso, hay un antagonista, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrarlo, generalmente estos controladores, generalmente lo podemos encontrar a veces sobre las flores, sobre los frutos, de repente una hoja, en una raíz, en el mismo suelo, y ahí podemos encontrar estos controladores biológicos, que pueden ser hongos, pueden ser bacterias y levaduras, que viven en contacto principalmente en la planta. ¿Por qué? ¿Por qué están principalmente estos organismos? Porque necesitan también, en este caso, al microorganismo posiblemente que está causando, en este caso, daño, lo necesita también para sus nutrimientos de ellos mismos, ¿no? En caso de nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre hongos y sobre levaduras que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, los agentes de control biológico son obtenidos de la superficie, como decía, de frutos, de otras superficies también, en este caso como el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener un agente controlador biológico? Principalmente que sea de amplio espectro, ¿no? Entonces, amplio espectro quiere decir que puede actuar sobre varios tipos de microorganismos, ¿no? Y en este caso, a veces sí, tenemos hongos fitopatógenos sobre amplio rango de estos hongos fitopatógenos que pueden tener. Inclusive si nosotros podemos tener, en caso de hongos, pueden ser nematófagos también, ¿no? O de repente un entomopatógeno también puede terminar, ¿no? Y que la efectividad generalmente que se agregue generalmente para poder eliminar este patógeno sea en bajas concentraciones. ¿Por qué? Porque de todas maneras siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces en gran cantidad siempre hay compuestos que van a producir este patógeno y entonces, perdón, este controlador, y a veces en altas concentraciones no son adecuadas porque tampoco en este caso no, económicamente no es rentable, ¿no? Que tenga un requerimiento nutricional mínimo, es decir, que no necesite en este caso que requiera varias cantidades de componentes nutritivos, ¿no? Y una de las características también es que tenga un efecto prolongado. Aparte de eso, también es importante la tolerancia al ambiente, ¿no? Por eso también les decía, la parte de tolerancia al ambiente, a la temperatura, a la humedad relativa, es muy importante. Por eso de ahí que hay que aislar siempre especies nativas, porque esto es un factor importante que tenemos que tener. Aparte que hay que ver que sea resistente a plaguicidas. ¿Por qué? Porque le decía que no solamente es el único que nosotros vamos a utilizar en un manejo integrado de plagas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un producto químico y ese producto químico no debe dañar generalmente a este agente biológico que nosotros vamos a trabajar. Y una otra característica importante es que no tenga patogenicidad tanto para el hombre para ni los animales, ¿no? Y importante también que este organismo que nosotros podamos, en este caso, utilizar, tenga una estabilidad genética y compatibilidad con otros tratamientos. Entonces, por eso la estabilidad genética es muy importante, por eso le decía que siempre debemos tener los cultivos monospóricos, ¿no?
Entonces hay microorganismos que se ha evidenciado generalmente que estos controladores pueden estar en la superficie de la planta, ¿no? Estos son organismos epífitos, ¿no? Entonces hay microorganismos supresivos sobre superficie de plantas y estos son antagónicos en este caso, ¿no? Mire, entonces existe evidencia que los hongos sobre la superficie de frutos pueden suprimir la enfermedad y esto se puede comprobar principalmente a veces si nosotros tenemos unas naranjas o unos limones. Nosotros lo tenemos, a veces llegamos a nuestra casa y lavamos los limones y lo dejamos ahí, y ustedes van a ver que en este caso, en corto tiempo, generalmente vamos a ver que va a estar, en este caso, contaminado por otros hongos, ¿no? Y esto es que nosotros con el lavado, porque son epífitos, estos microorganismos, hay levaduras, hay hongos, generalmente estamos arrastrando los microorganismos que pueden estar, porque las plantas así también tienen, en este caso, una microbiota, ¿no? Así como nosotros tenemos una microbiota, también las plantas, los frutos también tienen una microbiota que los protege generalmente de otro tipo de patógenos, ¿no? Y eso a veces se comprueba, y ha habido estudios en donde se ha hecho lavado, ¿no? A un tratamiento, y vamos a ver que el deterioro generalmente del lavado va a ser mucho más rápido que aquellas frutas que no han sido lavadas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ver y se ha hecho, en este caso, una microscopía de barrido, y vamos a ver que aquí en la superficie a veces se puede encontrar, como ustedes observan acá, levaduras, ¿no? Entonces, estas levaduras posiblemente ayudan generalmente a que estos frutos generalmente no tengan la contaminación con hongos que pueden alterar principalmente el tipo de fruta. Entonces, estos son, les decía, son microorganismos epífitos que se han encontrado, por decir, se han hecho estudios generalmente para poder determinar en este caso, y entonces aquí ustedes pueden ver, generalmente son frutas que, en este caso, estas amarillitas son las frutas no tratadas, y los rojos generalmente son los frutos lavados, ¿no? Entonces, cuando se ha trabajado generalmente, se ha determinado que los frutos que son lavados tienen mayor cantidad generalmente de podredumbre. ¿Por qué? Porque le hemos retirado principalmente los microorganismos que son antagónicos para que no se establezca en este caso el patógeno, ¿no? Entonces, el agua de lavado de frutas contiene, inclusive de ahí podemos lavar generalmente nuestras frutas si queremos aislar un antagónico, entonces ahí pueden tener bacterias, tienen levaduras, ¿no? Entonces ahí podemos poder hacer un aislamiento y después, en este caso, enfrentarlo, ¿no? Entonces el mecanismo de acción, dice, no es fácil determinar con precisión los mecanismos que intervienen en las interacciones entre los antagonistas y los patógenos sobre la planta o heridas. En general no tiene un único modo de acción, y la multiplicidad de modos de acción es una característica a seleccionar en este caso en un antagónico, ¿no? Entonces nosotros, cuando vamos a aislar un microorganismo antagónico, sí es importante determinar cuál es su modo de acción. Un microorganismo antagónico es mucho mejor, y es mejor seleccionarlo cuando tiene varios mecanismos de acción, no solamente uno. Entonces, en el control de agentes biológicos nosotros podemos determinar que, en este caso, estamos tratando nosotros como mohos y levaduras, porque también hay bacterias en controladores biológicos, pero acá entre mohos y levaduras, ¿no? Le decía que tenemos que tener principalmente la planta, tenemos que tener el medio ambiente, ¿no? Y aquí podemos tener en la planta que vemos acá, el hongo patógeno y el controlador que puede estar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en este caso los agentes controladores biológicos, ¿no? Entonces, la eficiencia le puede dar el ambiente dándole la temperatura, la humedad necesaria, con la finalidad generalmente que puedan sus esporas o los propágulos que puedan tener se puedan reproducir, ¿no? El hongo patógeno, generalmente lo que nosotros vamos a ver aquí es que generalmente puede competir por espacio nutriente, ¿no? Si nosotros tenemos el patógeno acá, entonces este patógeno va a competir con el controlador biológico por espacio nutriente, ¿no? Ellos pueden producir, en este caso, diferentes compuestos, pero el agente biológico que nosotros vemos aquí, lo que va a hacer, puede competir por espacio, puede competir por nutrientes, puede hacer un micoparasitismo, puede producir enzimas líticas o activación del ROS, ¿no? Cuando hablamos del ROS, son especies reactivas al oxígeno. Y ustedes seguro en la parte fisiológica de la planta, ustedes saben que cuando la planta generalmente tiene una infección o daños mecánicos, generalmente se va a activar especies reactivas del oxígeno y las fitoalexinas, ¿no? Y entonces se ha determinado que este ROS principalmente, que nosotros vamos a ver aquí, generalmente es una actividad de defensa inducida por la planta.
¿no? Lo que quiere decir que la planta principalmente lo que va a producir generalmente es una respuesta de hipersensibilidad, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestro sistema inmune, las plantas también tienen, ¿no? Y cuando hablamos de roces, porque la planta tiene la capacidad de producir principalmente aniones superóxido, peróxido de hidrógeno, o también radicales de hidroxilo. Y estas plantas que son el ROS, que está en inglés, pero también se puede decir ERO, ¿no? Especies, en este caso reactivas al oxígeno, ERO también lo pueden encontrar. Entonces, este agente de control biológico generalmente va a hacer que este patógeno principalmente no se encuentre, igual que la fitoalexina, ¿no? Entonces, aquí generalmente nosotros vamos a ver que ayuda principalmente el control biológico generalmente ayuda principalmente al estrés oxidativo también, ¿no? Si nosotros vamos a ver el control biológico, entonces este hace colonización, produce una inducción de resistencia, inducción nuevamente del ROC, que es importante, ¿no? Y las fitoalexinas, ¿no? Entonces las fitoalexinas también generalmente ayudan al estrés oxidativo. Y las fitoalexinas, ustedes saben que son metabolitos secundarios de las plantas. Y estas fitoalexinas también se producen cuando hay un estrés, en este caso oxidativo, ¿no? Y ahí se van a producir sustancias, metabolitos químicos que también pueden actuar, en este caso, con el fitopatógeno, ¿no? Entonces, las fitoalexinas, generalmente hay una supresión oxidativa y modificación del pH, lo que hace generalmente que el patógeno generalmente muera en este caso y el fruto generalmente quede bueno, ¿no? Entonces, la interacción y biocontrol generalmente de los efectos antagónicos puede ser por antibiosis, puede ser por competencia por espacio o nutrientes, puede ser interacciones directas con el patógeno. ¿Por qué? Porque el patógeno puede ser un parasitismo, generalmente puede ser una lisis enzimática o puede ser una predación, ¿no? Puede, el controlador biológico lo que puede hacer principalmente es una hipervirulencia, ¿no? Díaz, a ver, no está, a ver un ratito, no creo, a ver, no lo veo que está acá, a ver un ratito, ¿ya? Pasó. No veo que está queriendo entrar tu compañero. Ah, recién está acá, ya. Pero ahorita él ya tiene falta, mira, en la hora que es son 10:40. Sí, disculpe, mi compañera me estaba avisando de hace rato, pero yo no podía activar el audio y tenía un problema con la lacto, pero estaba esperando desde hace rato. Pero yo he terminado de pasar la asistencia después de 5 minutos y tu compañero no ha venido, por si Sí, acaso. yo me conecté justo 3:20 y un screenshot de una compañera le mandé y no me aceptaba. Bueno, voy a ver cómo, porque ahí en la plataforma se ve a la hora que entran, que están Ya, entrando y que no se ha aceptado. Si es ya así, te puedo poner asistencia, si no, no es así, ¿ok? sí, Entonces yo le estaba un poco decía que lento, pero sí, sí. la interacción y biocontrol puede ser por antibiosis, le decía por competencia, por espacio, por nutrientes, puede ser por interacción directa con el patógeno, en este caso, le decía, puede ser parasitismo, el hongo o las levaduras pueden hacer una lisis enzimática o también pueden hacer pedración. Le decía que también pueden bajar la hipervirulencia porque generalmente hace un cambio, generalmente genético, o hace una inducción, en este caso, a la resistencia. Ay, un ratito, tengo que dejar de compartir porque cuando ingresa alguien, generalmente lo bloquea un ratito. No me permite. Ok. Ya. Entonces, cuando hablamos de antibiosis, hablamos en el caso que es una especie de mensalismo, ¿no? Que consiste que dos especies de microorganismos se tratan de permanecer en un mismo entorno, ¿no? Por decir, si nosotros tenemos la planta ahí, generalmente, entonces puede estar el patógeno y el controlador, ¿no? Entonces, ellos quieren estar en esa parte de ahí, pues, por lo tanto, luchan por sobrevivir, pero para ellos deben eliminar a la otra especie sin poder convivir, ya que alguno de los dos busca obtener un beneficio propio. Entonces, por eso es el controlador biológico, ¿no? La producción por parte de un microorganismo de sustancias tóxicas para otro microorganismo, en las cuales actúa en bajas concentraciones. Se recomienda generalmente que sean menos de 10 partes por millón, ¿no? Estas sustancias tóxicas pueden ser orgánicas que se derivan según su grado de toxicidad a nivel bajo, pueden ser alcoholes, pueden ser ácidos lácticos, ácidos grasos, y aquellos de alto nivel de toxicidad son los antibióticos, que son los metabolitos secundarios, ¿no?
y las sustancias inorgánicas que pueden encontrar el amonio, el ácido sulfídrico, nitratos y nitritos, ¿no? Entonces, los controladores biológicos generalmente pueden tener de acuerdo a estos diferentes grados, de acuerdo a su metabolismo y de acuerdo, de repente, estos productos generalmente pueden afectar en este caso al patógeno, ¿no? Entonces, estas sustancias segregadas pueden cambiar las condiciones del otro individuo según su metabolismo, su pH o condiciones del medio. Por ejemplo, la penicilina generalmente atacará a las células en pleno desarrollo, impidiendo así su reproducción. Entonces, vamos a ver que hay cierto tipo de, en este caso, de metabolitos secundarios que pueden, en este caso, atacar, en este caso, a otro microorganismo, ¿no? Y por lo tanto, las sustancias poseen tres mecanismos de acción diferentes y son los siguientes. Pueden afectar la pared celular, en este caso el patógeno, puede ser la inhibición de síntesis de proteína o lo que puede hacer una desactivación de la síntesis del ADN y su metabolismo, ¿no? Entonces, en este caso, el antagónico generalmente puede producir estos metabolitos secundarios o puede producir, como les decía, alcoholes, ácidos orgánicos, y entonces pueden afectar, en este caso, al patógeno, ¿no? Afectando a la pared, su síntesis de proteína, en este caso, ¿no? Entonces, es el mecanismo de antagonismo entre microorganismos más estudiado, es decir, que la antibiosis generalmente es el mecanismo que ha sido más estudiado generalmente en estos controladores, ¿no? Es deseable que la antibiosis, decía, no sea el principal mecanismo de acción de un antagonista, porque nosotros cuando queremos elegir, generalmente vamos a elegir que tenga mayores mecanismos de acción y va a hacer que el hongo o la levadura sea mucho más eficiente, en este caso con el patógeno, ¿no? Por eso hay diferentes pruebas para poder nosotros determinar generalmente un antagonista, ¿no? Entonces, la antibiosis nosotros podemos demostrarlo generalmente si nosotros tenemos aquí, en este caso, un hongo, generalmente, y acá tenemos otro hongo, vamos a ver que, miren, no le está permitiendo, en este caso, el crecimiento, ¿no? Entonces, por eso a veces se hace, en este caso, los cultivos duales, ¿no? La competencia es otro mecanismo de acción. Dice, es el desigual comportamiento de dos o más organismos ante un mismo requerimiento, siempre y cuando la utilización del mismo por uno de los organismos reduzca la cantidad disponible para los demás. Un factor esencial para que exista competencia es que haya escasez de un elemento. Yo le decía que no tiene que estar en abundancia. Vamos a suponer que la sacarosa esté en abundancia y los dos necesiten sacarosa. Como está en abundancia, no van a hacer competencia. Entonces tiene que haber escasez de un elemento, ¿no? Si no, no hay competencia. Para que se lleve a cabo deben tener capacidad de crecer rápidamente también, ¿no? Entonces, a veces, ¿quién crece a veces más rápidamente? Tenemos que ver que hongo, generalmente, a veces cuando hay un antagonismo hongo con hongo, tenemos que saber también quién es el que puede crecer generalmente más rápido que el otro, porque si el patógeno generalmente crece más rápido, entonces el otro no va a poder crecer, no va a alcanzar generalmente a producir los compuestos que debe producir para eliminar al patógeno, ¿no? Y eso debe ser en las primeras horas, ¿no? Por eso, a veces también cuando nosotros tenemos generalmente bacterias, las bacterias crecen mucho más rápidamente y pueden ser antagonistas en este caso con los hongos, inclusive las levaduras, ¿no? Hay levaduras, las levaduras crecen más rápidamente que los mohos. Y entonces podemos utilizar las levaduras porque hay una competencia, más rápidamente crece. Y entonces el espacio generalmente lo va a llenar, ¿no? Entonces, en este caso, la competencia más común será por nutrientes, por el oxígeno o por el espacio, ¿no? En el espacio es lo que nosotros decíamos que es quién crece mucho más rápido, ¿no? Pero también por las necesidades de oxígeno, ¿no? A veces necesitamos, los mohos principalmente necesitan oxígeno, ¿no? En cambio, a veces las levaduras no necesitan tanto oxígeno, ¿no? Entonces eso va a depender, ¿no? Entonces, una de las competencias, en este caso de nutrientes más estudiadas, es la competencia de fierro, ¿no? A veces se trabaja, en este caso, seróforos, que son sustancias de alta afinidad, en este caso, por el fierro. Y entonces se puede observar en este caso y se puede hacer también si tienen competencia, en este caso, por el fierro. Ustedes saben que el fierro generalmente es importante para el crecimiento de los organismos, tanto bacterias, hongos y levaduras, ¿no? Entonces aquí podemos observar levaduras antagónicas, por decir, Penicillium expansum, compite por nitrógeno con el patógeno, ¿no? Entonces aquí se evaluó dos tipos de levaduras, Candida ciferri, Candida laurenti, ¿no? En donde en este caso se le determina, ¿no? Se ha evaluado principalmente quién en este caso puede utilizar o tiene mucho más eficiencia contra, en este caso,
otro microorganismo, ¿no? Acá hay dos tipos de levaduras, pero nosotros vamos a ver en este caso quién compite principalmente uno con otro, ¿no? Entonces aquí se ve que en este caso Candida ciferri tiene mejores competencias, en este caso con Candida laurenti, ¿no? Sin embargo, aquí hay un suero fisiológico, los dos están iguales, este es por nitrato, este es por aminoácidos, este es por azúcar, este es en jugos tipo de manzana, ¿no? Wilson y colaboradores menciona también que las levaduras son efectivas colonizadoras de la superficie de plantas y destaca la producción de materiales extracelulares, por decir polisacáridos, ¿no? Y por lo tanto, si estos presentan estos materiales extracelulares polisacáridos, realmente restringen el espacio para la colonización de otros microorganismos, ¿no? Es decir, no permite, en este caso, la colonización, ¿no? Y las levaduras se han determinado que son, en este caso, que están en la superficie son microorganismos epífitos, ¿no? Aquí también podemos observar competencia por espacio de Trichoderma sphaerellum, ¿no? En donde, y Sclerotium rollsi, en este caso, en donde la flecha indica el inicio, en este caso, el desarrollo de esclerotio, ¿no? En este caso, nosotros podemos observar, aquí podemos tener en este caso, cuando nosotros hemos visto aquí, generalmente vamos a ver ALA generalmente es, en este caso, es tricoderma, ¿no? Y vamos viendo que están compitiendo en este caso por espacio, ¿no? En la competencia por espacio, tanto de Trichoderma sphaerellum y Sclerotium rollsi, la flecha indica el comienzo del desarrollo de Sclerotium en la colonia de Tricoderma, ¿no? Entonces ahí podemos, en este caso, determinar. Si nosotros observamos, en este caso, quién creció más rápidamente, vamos a ver en este caso que está completamente llena la placa, ¿no? Entonces hay una interacción directa en el patógeno, ¿no? Y esta competencia por espacio también vamos a verlo como hay grados de competencia por espacio el día de mañana, ¿no? La interacción directa del patógeno generalmente puede ser por parasitismo, puede ser por producción de enzimas líticas o puede ser por predación, ¿no? Cuando hablamos de parasitismo, hablamos de un microparasitismo, se refiere al hecho que un microorganismo parasite al otro. Consiste en la utilización del patógeno como alimento por su antagonista, ¿no? Las interacciones difales que intervienen en el parasitismo son mediadas por la actividad enzimática, en este caso, antagónica, que permite, en este caso, la penetración, la deformación, desintegración y muerte de las cifras del patógeno. Por lo que aquellas cepas que exhiben un alto potencial enzimático tienen a poseer mayor efecto micoparasítico. Es decir, que hay hongos que por su actividad enzimática pueden, en este caso, también hacer una micoparasitación en otro hongo y por lo tanto, en este caso, lo destruye, ¿no? Para ello se lleva a cabo el parasitismo necesario que entra en contacto entre el fitopatógeno y en este caso el antagonista, ¿no? Entonces aquí podemos ver micoparasitismo de Trichoderma sphaerellum frente a Fusarium, ¿no? Entonces el Fusarium es el patógeno y Trichoderma sphaerellum generalmente en este caso es el antagónico, ¿no? Entonces aquí se ha visto un micoparasitismo en donde se aisló el Fusarium y en este caso hay dos tipos de Fusarium, Fusarium dlamini y Fusarium solani, ¿no? En donde aquí nosotros vemos la penetración de tricoderma generalmente, en donde está penetrando principalmente en este caso a Fusarium. ¿Qué puede ocasionar generalmente cuando ingresa? Pueden presentar dentro de la hifa, generalmente del patógeno, vamos a poder ver cuando ingresa generalmente el tricoderma puede presentar vacuolizaciones, puede presentar granulizaciones en este caso, ¿no? Y al final generalmente puede destruir principalmente en este caso al patógeno, ¿no? Aquí podemos observar que está dentro del otro hongo, ingresa, miren, estas son las vacuolizaciones, ¿no? Y hay granulaciones también, ¿no? Entonces, estos son vacuolas que presenta cuando ingresa principalmente el hongo dentro del fusario. Entonces, las levaduras también son capaces de parasitar filamentos, en este caso de hongos, ¿no? Si esta es una microscopía de barrido, en donde ustedes van a ver el hongo, que son las hifas, y vamos a ver las levaduras generalmente que están, en este caso, parasitando generalmente estos hongos filamentosos y no le va a permitir, en este caso, crecer, ¿no? Entonces también podemos ver aquí especies de tricoderma que son capaces de parasitar a otro hongo. Si nosotros observamos acá hay un enrollamiento, el patógeno está acá y aquí vamos a ver que tricoderma generalmente está enrollando principalmente en este caso el patógeno, ¿no? Miren acá, estos enrollamientos que produce acá
hifas enrollamiento, acá podemos ver curbularia con tricoderma, generalmente, en donde la tricoderma generalmente está enrollando al patógeno. Y también vamos a ver que en la lisis generalmente se ven implicadas enzimas extracelulares, por si los hongos antagónicos tienen la capacidad de producir quitinasa, celulasa, beta-1,3-glucanasa y proteasa, que tienen la capacidad de lisar y digerir las paredes de los hongos, ¿no? Entonces, en este caso, Penicillium rugulus es capaz de digerir las cifras de monilina fructícola, ¿no? Y cuando hablamos de predación, en el caso de predación, el antagonismo se alimenta en la materia orgánica en el cual ocasionalmente se encuentra el patógeno, ¿no? Pero principalmente en hongos, generalmente no es muy frecuente la predación. Cuando hablamos de hipervirulencia, se refiere a la introducción de una línea menos agresiva del patógeno, de forma que pueda transmitir esa característica al resto de líneas patogénicas, ¿no? Por decir, podemos colocar generalmente, por si acá tenemos una Rhizoctonia solani, ¿no? Y podemos ingresar una Rhizoctonia no patógena, pero como estos van a tener que el tipo de reproducción, entonces esta línea no patógena generalmente puede bajar la hipervirulencia, esta Rhizoctonia solani, ¿no? Entonces aquí podemos observar generalmente ejemplos de antagonismo microbiano en el control exitoso de enfermedades post cosecha de cítricos, ¿no? Es decir, acá tenemos el hongo, que es el antagonista, Aurobacillus pullula, realmente ayuda principalmente en podredumbre, ataca principalmente a los penicilios, ¿no? Pues en las frutas de naranja, este es un trabajo de 2018, si quieren buscarlo, busquen a Clay Cooper. Esta es una levadura candiolofílica que puede ser, este es un antagonista sobre el moho verde, el moho azul y podredumbre, ¿no? Causado por el moho verde por Penicillium digitatum, el moho azul Penicillium italicum y podredumbre Geotrichum candidum, ¿no? Que se pueden dar en limón, pero son el moho verde en limón, el azul en mandarina y en este caso en naranja, ¿no? Picia también y Picia guillermondi son dos levaduras también que pueden trabajar sobre el moho verde, generalmente en mandarina, el moho azul, Penicillium italicum en naranja, ¿no? Y también en podredumbre Geotrichum candidum, que sea en naranja, ¿no? Y el moho verde Penicillium y moho azul también Penicillium italicum, ¿no? Miren que aquí se está utilizando las levaduras. A veces muchos no utilizan las levaduras y las levaduras también son buenas antagonistas, ¿no? Bueno, aunque en todos se está trabajando mucho en tricoderma, pero también hay otros hongos y hay que evaluarlos para determinar también en dónde generalmente son más eficientes, ¿no? Y aquí tenemos una tricoderma atroviride, en este caso, que tiene efecto antagónico sobre el moho verde, Penicillium digitatum, que puede darle a naranja, limón y naranja, ¿no? Entonces estos son los trabajos donde han hecho estos trabajos sobre antagonistas microbianos. Cuando se hace la inducción de resistencia, la resistencia se define la capacidad de un organismo para excluir o superar por completo o en algún grado el efecto del agente patógeno o factor perjudicial de otro tipo, ¿no? Entonces las plantas presentan mecanismos bioquímicos, físicos y estructurales de resistencia. Eso me supongo que lo han hecho en la parte de fisiología vegetal. Todos ellos son gobernados genéticamente. Entonces la inducción de resistencia incrementa la actividad de las proteínas promotoras como la enzima quitinasa, beta-1-glucanasa y proteasa, y bioquímicamente se intensifica la concentración fisiológica del ROS, que le he dicho en este caso, que es las especies reactivas al oxígeno, como peróxido de hidrógeno, si hay compuestos antimicrobianos como la fitolexina, que son metabolitos secundarios, ¿no? En este caso, que están compuestos por flavonoides, en este caso, que tienen actividad antimicótica, antibacteriana, ¿no? Estructuralmente se refuerzan las células de membrana del fruto por medio de la síntesis de lignina y callosa, ¿no? Y se ha demostrado que las levaduras utilizadas para el biocontrol de patógenos de post cosecha, además de competir, miren, por espacio y nutrientes, son capaces también de inducir a la resistencia, en este caso.